Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Lideria, la red de directivos influyentes. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad y de tendencias en este área. Y para eso hemos invitado a 3 directivos que tienen una carrera muy sólida, larga y fructífera, y vamos a hablar con ellos de ciberseguridad y de otras muchas cosas que derivan del área ciber. En primer lugar, tengo aquí a mi izquierda, y es el primer invitado al que voy a presentar, a Guillermo Llorente, que es el director corporativo de seguridad de Mapfre. Guillermo, 1.000.000 de gracias por venir y por hacer un hueco en tu agenda, estar aquí hoy con nosotros. Pues buenos días a todos y muchas gracias, Samira, por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros y con estos compañeros. Me considero afortunado de compartir estos minutos con ellos. Maravilloso. Ya empezamos ya la mañana con alegría y con muy buenas vibras. Al lado de Guillermo tenemos a Julia Perea, que ella es la directora de seguridad digital en Telefónica, España. Muy importante recalcar esa función. Muchas gracias, Julia, por estar aquí, por hacer un esfuerzo en venir, que sé que tienes una agenda también muy complicada. 1.000.000 de gracias. Gracias a vosotros por estar aquí, por compartir este momento y gracias a todos los que nos están viendo ahora. Estupendo. A su lado tenemos a nuestro último invitado, que es Carlos Solé, y es el CISO de Banco Santander España. Pues muy buenos días y de nuevo un placer estar aquí con amigos, porque este sector va muy de ser colegas, ¿no? Todos. Y oye, más interesante estar ahora mismo aquí que apagando fuegos o haciendo otras cosas, ¿no? Encantado de estar. Gracias. Estupendo. Pues yo sí que estoy súper contenta, todo el equipo de realización y los más de 250 invitados que tenemos ahora mismo pendiente de escucharos y de que compartáis con ellos vuestro conocimiento, vuestras experiencias. Y si os parece, a mí me parece que lo que puede ser más interesante para empezar el programa es hacer como una valoración inicial, por decirlo de alguna forma, de qué es lo que está pasando ahora mismo en el mundo ciber. ¿Por qué nos atacan tanto? ¿O es que no nos atacaban antes tanto y ahora es que nos enteramos más? ¿Por qué cada vez hay más malos? ¿Por qué hay tantos problemas de ciberseguridad? Ya sé que es una pregunta muy amplia y que es complicado contestarlo, pero también sé que tenéis mucha información y que tenéis unas posiciones muy privilegiadas para saber qué es lo que está ocurriendo. Así que si sois tan amables, cuando queráis y quien queráis, adelante. Bueno, si quieres... Venga, empiezo yo. ¿Por qué nos atacan? Bueno, esto es que es un negocio muy rentable. Al final, pues el cibercrimen, los malos, ¿por qué actúan? Pues porque tienen resultados. Hay una ventaja estructural. El malo lo único que necesita, pues al final es una fisura, un sitio por el que entrar y poder aprovecharla. Y las organizaciones tenemos que al final proteger todo el perímetro, con lo cual nosotros tenemos mucho que defender y los demás, los malos que están al otro lado, pues tienen que encontrar el sitio y a partir de ahí, ¿no? Y es un negocio muy rentable para ellos, con lo cual, pues si ya teníamos, y como dices tú, es que antes no nos atacaban, cada vez somos más maduros, cada vez nos preparamos mejor todas las organizaciones, cada vez tenemos mayor concienciación, pero la exposición al riesgo sigue aumentando, ¿no? Y entonces, pues el hecho de que también tengan más fácil, de alguna manera, hacer los mecanismos para atacar, pues hace que esto, pues lamentablemente, haya venido para quedarse. Tenemos que ser conscientes de ello. Son resistentes los malos. Son muy resistentes, sí. Yo empezaría porque vivimos en un entorno completamente digital. A mí me encanta y además creo que es algo que ha permitido a la humanidad avanzar y avanzará muchísimo más, ¿no? Estamos todo el día pagando con el reloj, con el móvil, en el ordenador, yo no sé cuántas horas pasamos ahí, ¿no? Y ya es una economía completamente digital, es muy difícil de pensar en negocios que no lo sean, ¿no? Que no tengan esa parte. A mí me encanta irme de retiro y desaparecer y estar sin móvil y sin nada, pero eso es una burbujita N veces al año, ¿no? Todo el resto estás inmerso en lo mismo. ¿Qué ha ocurrido también? Hay dos factores que tienen muy a tiro los cibercriminales, ¿no? y que han tenido muy a tiro cada vez más. El primero es el factor humano. Somos humanos, hemos hecho una evolución de muchos años,
de muchos miles de años, por llamarlo así, y en una interacción personal somos capaces de detectar amenazas. ¿Vale? El humano es el único animal que tiene la esclerótica, la parte blanca del ojo, y entonces micromovimientos del ojo del otro te están diciendo muchas cosas, aunque no lo sepas. Pero ahora interactuamos en el digital. Imaginaos ya una llamada telefónica tienes el tono, pero en un chat no tienes nada. Hemos perdido eso, y eso solo nos lo puede dar la inteligencia artificial. Los malos lo saben y aprovechan, y el 90 y pico % de los ataques y de los fraudes es engaño, ¿vale? Engaño a personas. La segunda es los sistemas. Yo ya soy abuelo cebolleta y programé en una cosa, que era un bicharraco gigante como esta sala, que era el VAX, y programamos en una cosa que se llamaba ensamblador. Bueno, claro, existe aún, ¿no? Pero todo el programa lo hacías tú, todo, cada instrucción. Entonces lo tenías todo controladito. Los sistemas, de nuevo, es una ventaja porque ahora podemos construir muy rápidamente cosas, pero se están basando en muchos componentes que no tienes ese control. ¿Qué ocurre cuando sale la famosa vulnerabilidad que afecta a millones de cosas en el mundo, ¿no? Pues todo el mundo pues cagando leches a parcharla y poniendo unas velitas para que no te lo exploten, ¿no? Entonces eso también lo aprovechan los malos. Esos dos factores los aprovechan como vectores de entrada, ¿no? Como decía Julia, con que encuentren una brecha van a entrar. Y después hay algo que fue la explosión de todo esto. O sea, atacarte por atacarte, es verdad, hay temas geopolíticos, hay activismo, hay historias de atacarte por atacarte, pero el boom de todo el cibercrimen viene por monetizar el dinero. ¿Y cómo han podido monetizar el dinero? Pues antes de las criptomonedas lo podían hacer, pero era más complicado, había trazabilidad, incluso el envío de dinero efectivo por compañías estaba trazado. Con las criptomonedas han visto el canal para hacerlo, ¿no? Y entonces se ha disparado. Estamos en un momento en el que la escala que tienen los cibercriminales para atacar a todo tipo de compañía, a todo tipo de ciudadano, es brutal. Wow. Impresionante. Pues sin lugar a dudas, todos estos elementos que han dicho tanto Julia como Carlas, ¿no?, forman parte del escenario, ¿no? Por tratar de decir algo diferente y aportar adicionalmente a lo que dicen ellos, ¿no? Yo creo que básicamente los malos han existido siempre han estado ahí, ¿no? Lo que sucede es que nuestra vida ha aumentado, ¿no? Ya tiene una nueva dimensión. Nuestra dimensión era tierra, mar, aire, y ahora tiene tierra, mar, aire y el ciberespacio. Y este mundo digital, que algunos piensan que es virtual, es un mundo absolutamente real. Una parte de nuestras vidas están ahí, ¿no? Y cada vez más, en esa revolución de la que hablaba Carlas, que ha posibilitado un desarrollo humano y económico como nunca antes en la historia, esta nueva revolución, la cuarta o la quinta revolución, ha hecho que los humanos y las empresas dependamos vitalmente de estos medios. Es decir, sobra decir qué nos pasa a nosotros si nos dejamos el móvil en casa. Pensamos que estamos desnudos. Es decir, ¿y qué pueden hacer las empresas si no tuvieran acceso a los sistemas? Esa dependencia conlleva una vulnerabilidad, porque somos dependientes. Esa ventaja competitiva provoca que no tengamos. Con lo cual somos vulnerables. Esa vulneración provoca el primer elemento que es capaz de ser usado por los malos, ¿no? Que es que nos pueden quitar la disponibilidad de uso de esos medios. La falta de disponibilidad y el coste añadido reputacional, el coste de los datos de los clientes, etc., eso hace que las empresas seamos dependientes y vulnerables. Los malos lo saben. Y se producen, Carles ha apuntado uno, ¿no?, que es el tema de las criptomonedas. La monetización surge porque antes la única forma de monetizar el dinero era quitando a los bancos y cambiando el dinero de una cuenta a otra, o haciendo que los cajeros escupieran dinero, o con el resto de las empresas por las tarjetas, y eso hacía que el objetivo de los malos era muy limitado. Ahora, por el contrario, el objetivo son todas las empresas. Entonces, se ha generado una inmensa industria del mal porque el objetivo son todas las empresas que son vulnerables. Entonces, se ha aumentado tremendamente el objetivo, primera cuestión. Segunda, la dificultad de atribución. Carles ha mencionado las criptomonedas. Las criptomonedas lo que han permitido, no solamente como
pagar, sino que han dificultado la dificultad de atribución, que ya es grande en este mundo digital, ¿no? Saber quién te está atacando. Pero es que desde que los Estados Unidos metieron en la cárcel a Al Capone por fraude fiscal en los años 20, el mundo ha ido persiguiendo a los malos a través de persigue tu dinero. Esto es FATCA, esto son toda la ley de prevención y blanqueo de capitales. Y con las criptomonedas, esa estrategia que ha sido la que ha usado Occidente se ha venido abajo. Las criptomonedas son indescifrables, no, pero son un 90% más difíciles de perseguir que el dinero normal, o un 90 y tantos. Eso hace que la dificultad de atribución de este mundo tradicional, porque es transnacional, te atacan de todos lados, más que es enormemente complicado seguir el dinero, hace que tengas una enorme protección. Tienes un enorme mercado con un nivel de riesgo bajo, porque no tienes problemas, que conlleva al final una situación que, mientras que no nos damos cuenta que este es el mundo real y que eso que ha hecho Carles es que tardamos en adaptarnos, claro. En el mundo físico, que es el que hemos vivido hasta hace 20 años o hace 30, nosotros sabíamos cuáles eran las medidas básicas de protección. Sabíamos que si una calle tenía poca luz era una calle problemática y tu madre te decía no vayas por esa calle, niño. O salíamos de nuestra casa y nuestra madre nos enseñaba a cerrar la puerta. Si yo pregunto a nuestros oyentes o televidentes, oye, ¿habéis cerrado la puerta esta mañana de vuestra casa? Pues todos me van a decir que sí, o me vais a decir que sí. Pero realmente me vais a decir una pequeña mentira, porque realmente ninguno os acordáis. Ninguno os acordáis, porque es un gesto instintivo. Igual que te protege instintivamente. Por el contrario, si pregunto cómo están los puertos de router de vuestra casa, pues excepto algunos frikis, como los que estamos aquí, nadie lo sabrán. ¿Qué sucede? Pues que estamos en un mundo que todavía como personas no estamos adaptados. Nuestra cultura, nuestra forma de vida no está adaptado. Entonces, tenemos un inmenso botín, un riesgo bajo y una sociedad que aún no está preparada. Y es muy importante eso porque, como dice Guillermo, es el mundo real, el mundo digital ya es parte nuestra. Entonces, esa falsa sensación de seguridad de que las llaves de casa no se las damos a nadie, pero a veces no sabemos dónde estamos metiendo el login, el password, ¿no? Esas situaciones de lo tengo controlado, es que no es así. Ahora, estos dos mundos están juntos, a través de uno llegas al otro, ¿no? Y cada vez va a ir a más, ¿no? Y parte de nuestra vida tiene mucho que ver con temas digitales y servicios digitales, ¿no? Entonces, esa conciencia y programas como el que tú haces, Amira, de estamos en este mundo real donde los malos, los ciberdelincuentes existen y hay una responsabilidad que tenemos que asumir como ciudadanos, como empleados muchas veces, como organizaciones, pequeñitas, grandes, todas, ¿no? De que, bueno, que esto es parte ya de nuestra vida, igual que nos ponemos el cinturón, ¿no?, de seguridad cuando estamos en el coche, pues hay determinadas medidas que entre todos tenemos que hacer, pues como dice Guillermo, ¿no?, que asumirlas en el ADN, ¿no? Y muchas veces son sentido común, ese aprendizaje de sentido común. En las compras online, que yo siempre digo son más seguras que las compras en presencial, no te van a robar la mercancía, pero son 4 cosillas y aún sorprende, ¿no? Y también yendo a analogías, si tú vas por la calle y alguien te está vendiendo una caja con un iPhone de última generación por 200 euros y no te enseña lo que hay dentro, incluso si te lo enseña, pues seguramente habrá quien picará, pero la mayoría no lo van a comprar. Pues esto pasa mucho en Internet. Las ofertas de estas deslumbran y se manda el dinero y obviamente nunca va a aparecer eso, ¿no? Ese aprendizaje es importante, ¿eh? Y sí me gustaría enfatizar en el tema que también decía Guillermo, de que antes era target unos determinados sectores, ¿no?, porque es donde podían monetizar el dinero, sobre todo los clientes de determinados sectores, y ahora es target todo el mundo. Allí lo que se ha creado también es una asimetría muy fuerte entre la madurez de ciberseguridad de las que eran atacadas hace 15 años, ¿no? Porque no había más remedio, o sea, hemos tenido que madurar, y el resto.
¿no? Donde en los últimos años sí que se han tenido que poner pues muchas medidas que a lo mejor se han tardado en otros sitios 5, 6, 7, 10 años, ¿no? Eso complica también mucho las cosas. Para mí ya es un tema de seguridad nacional y yo creo que hace relativamente muy poco que los gobiernos han tomado partida en proteger a sus ciudadanos y a sus empresas, que aún queda recorrido, ¿vale? Ahora se está haciendo, pero es muy importante porque igual que hay una prevención de la salud y luego una cura de la salud, oye, debería haber una prevención de los ataques, porque al final nos vienen de fuera, ¿no? Claro. De eso vamos a hablar ahora, de colaboración pública-privada. Pero antes quiero recordar simplemente a nuestros oyentes, a las personas que están hoy con nosotros en el programa, que hay un número de teléfono que es un WhatsApp, que lo tenéis ahora mismo en pantalla, 321, ya está, ya lo tenéis ahí, para que podáis escribir y hacer vuestras preguntas y nuestros invitados os las van a contestar con mucho gusto durante el programa o al final del programa. Y seguimos. Y hablemos de eso, de esa colaboración pública-privada, porque efectivamente las empresas y los ciudadanos, o sea, las empresas pues tienen sus recursos, pero los ciudadanos... Es muy relevante esa colaboración, porque al final no podemos luchar individualmente. Podemos tener muchos recursos. El Grupo Santander, Telefónica, Mafre, tenemos muchos recursos para luchar contra la ciberseguridad, pero ¿qué pasa con otras compañías, ¿no? más pequeñas o el ciudadano de a pie? La única forma es poder colaborar entre todos. Y después hay un punto vital, es esa atribución también que ha llamado Guillermo, es muy compleja. ¿Quién es el que está atacando? ¿Vale? Y no es una persona, son grupos criminales, como las mafias de los años 20 y de los años 30, ¿no? Esa atribución solo es posible colaborando, compartiendo mucha información, y obviamente la atribución y la detención no la van a llevar a cabo empresas privadas por muchos motivos. Eso lo tienen que hacer pues, los cuerpos y fuerzas del orden, ¿no? Y que en colaboración supranacional e internacional. Eso es básico, ¿no? Se están viendo ya muchos resultados en ese sentido, pero como decía, esto empezó hace relativamente poco, ¿no? A mí me gustaría ser tan optimista como Carlas, ¿no? Sobre que se están viendo muchos resultados. Yo creo que se están viendo muchos avances, pero yo creo que ese gran debe, ¿no? El contrato social entre el ciudadano y el Estado es que el ciudadano delega el uso de la fuerza en el ciudadano. Y hay una asunción, porque es que así lo dice nuestra Constitución, que la competencia de seguridad es exclusiva del Estado. La seguridad pública es una competencia exclusiva del Estado. Entonces, la seguridad pública la tiene que garantizar el Estado. Por eso no tenemos que llevar armas por la calle, ni tenemos ejércitos privados, porque es el Estado quien nos protege. Pero mientras que todos tenemos claro que ante cualquier robo o incidente está ahí la policía, y vivimos afortunadamente y gracias a Dios en uno de los países más seguros del mundo, y creo que esto hay que repetirlo, vivimos en uno de los países más seguros del mundo. Totalmente. Es una grande fortaleza de España. Pues en el otro ámbito no se ha producido esa asunción de competencia. Es decir, creo que las empresas, las grandes empresas que fuimos las primeras en ser atacadas masivamente, hemos hecho enormes inversiones en una carrera de inversión que parece que no tiene fin. Es decir, cuando miramos los ratios de mercado, permanentemente cada año se gastan más. Las empresas dedicamos más y más dinero, no hablo de una, hablo del conjunto, a protegernos. Esto no puede seguir así, es decir, hay que cambiar el Estado. Y Carles ha hablado de colaboración supranacional. Las comunidades de Estado, la Unión Europea, tienen que tomar conciencia de que esto es un problema de seguridad para nuestra propia sociedad. Yo creo que un ejemplo que nos puede hacer entender mi punto de vista, o puedo hacer trasladarlo a los espectadores, no es en el siglo XV y XVI las armadas surgen, o el uso del mar surge hace 4.000 o 5.000 años, ¿no? Pero hasta que los mares no están limpios de piratas, las zonas ribereñas eran zonas pobres, y por eso los pueblos que están al lado del mar estaban subidos en la costa, y la costa no estaba colonizada por el tema de los piratas. Ahora tenemos una internet llena de piratas y tiene que haber alguien que ponga orden en ese mar. Y las empresas no tenemos ni el derecho ni la responsabilidad
de ir a atacar a los piratas, únicamente podemos defendernos. Pero es normal que tengamos que tener una puerta segura en nuestra empresa. Pero otra cosa es que tengamos que tener un Fort Knox en nuestra empresa, porque eso limita las capacidades de desarrollo de nuestros... ¿De quién es competencia la seguridad en los mares? ¿De una naviera? No. ¿De una empresa de recreo? No. ¿De los ciudadanos que van con un barco? No, es de los estados. La seguridad de Internet es responsabilidad de los estados, que debe proveer un espacio seguro para que los ciudadanos y las empresas se desarrollen. Y aunque evidentemente coincido con Carles, ha habido avances, creo que hay mucho por hacer. Queda mucho por hacer. De hecho, incluso ataques como el que hubo en el pipeline americano, incluso van bien, porque ponen, o sea, al final le están diciendo, en este caso a Estados Unidos, ojo que esto te puede paralizar la economía. Y ahí se ponen herramientas y ahí se va contra estos piratas. Al final tenemos que limpiarlo, ¿no? Tenemos que tener... Yo es que tengo fe en el ser humano, no sé, soy un poco optimista. A la larga lo conseguiremos, ¿no? Y podremos pasear por Internet como paseamos por las calles de Madrid, como decíamos, en un sitio seguro. Hombre, algún carterista tendrás por Internet, pero no tendrás la situación actual, ¿no? Sí, es cierto que en España, con el Foro Nacional de Ciberseguridad, ¿no? Es una iniciativa público-privada en la que sí que se pretende impulsar todo lo que entre ambas partes podemos hacer más por la protección, ¿no? Y que toda Europa, España suele ser la que sí va por delante, aunque es cierto que lo que hay que hacer es mucho, ¿no? Todavía. Pero bueno, estáis vosotras, el grupo de Women for Cyber, como vocales. Sí, bueno, yo pertenezco también a la Junta Directiva de Women for Cyber y también somos ahora parte del Foro Nacional de Ciberseguridad como entidad. Exactamente. En mi caso también participo, bueno, por la parte que tengo telefónica en la iniciativa, pero hay muchos compañeros que también están en eso que... Es verdad que la parte del mundo de ciberseguridad une mucho a todas las organizaciones. Sí. Tenemos un frente común, ¿no? Entonces, entre nosotros es muy fácil compartir ideas, compartir iniciativas, ¿no? Aquí no hay la competencia entre compañías, organizaciones, ¿no? Está claro que el enemigo al final es común y muchas veces el que alguien identifique cosas que está pasando y ayuda a los demás, eso hace que puedas tomar medidas que de otra manera pues no te puedes anticipar, ¿no? Entonces, claro. Sí. Al final somos contra ellos, ¿no? Y además en España hay muy buenos profesionales de la ciberseguridad y en las fuerzas y cuerpos de seguridad los hay también. Otra cosa es cuántos recursos tienen para poder hacer ese trabajo. Pero, para abarcar tanto, ¿no? Pero ahí les aportas, de alguna forma complementas esa, a lo mejor, falta de recursos. Cada vez va a ser más, porque cada vez este es un problema más, digamos, más complejo que el físico, que sigue existiendo, ¿no? Por descontado. Pues mira, tenemos aquí una primera pregunta, que lo que quiere saber es, cada vez hay más secuestros. ¿Cómo responden las empresas cuando secuestran los datos a cambio de dinero? Supongo que se referiría al caso de hace poco del hospital de Barcelona, que fue un secuestro, que se pidieron no sé cuántos millones de euros. ¿Qué suelen hacer las empresas? Cada vez hay más secuestros, ¿no? Pues claro, porque volvemos un poco a esa explosión que hubo pues, hace 3 años, 4 años, ya con la pandemia uno ya se olvida de lo que ocurría, ¿no? Y esa explosión que se basa en plataformas que han montado los cibercriminales, y sobre esas plataformas de ataque pues tienen lo que llaman afiliados, entonces tienen unas facilidades para poder atacar, y las empresas, muchos sectores, como decíamos, no han estado preparados para poder hacer frente a los mismos. Entonces cuando una empresa recibe un ataque de este tipo, es un infierno. Es un infierno porque además puede pasarte un viernes por la tarde, claro, es que no tienes las medidas, no estabas preparado para eso, y ves como los sistemas caen primero, pero luego está el doble ransom, ¿no? Que le llaman. O sea, te van a hacer pagar por recuperar sistemas, pero mientras tanto también te han robado los datos. Te van a hacer pagar por esos datos, ¿no? Y en sitios como el entorno hospitalario, que además creo que está viendo una subida de ataques encima puedes tener problemas de vidas en el momento que paras sistemas, ¿no? Yo creo que allí, bueno, por un lado, pues todo lo que pueda hacer esa compañía para parar
lo antes posible, lo primero que se suele hacer es corto comunicaciones, me centro en lo que tengo dentro, pero luego yo creo que hay algo muy relevante allí y es la comunicación que se haga a los clientes, a la ciudadanía de lo que ha ocurrido. Hay que entender que el que ha recibido el ataque es una víctima, no es el culpable, ¿no? Y a veces se culpabiliza también a las empresas de eso. Como por no protegerse por no proteger es lo muy difícil, suficiente, lo cual es que es muy complejo, muy difícil. O sea, ¿Y qué haces cuando tienes un ataque, una incidencia de este tipo, una incidencia de gran magnitud? ¿Qué es lo que debería hacer una empresa? Ser transparente y contarlo y compartirlo con sus clientes y con los ciudadanos, decir, hello, me ha pasado esto, efectivamente, yo soy la víctima, o ocultarlo hasta que se soluciona y entonces ya dice, bueno, me atacaron, pero ya estoy bien. ¿Cuál es la postura correcta? ¿Qué es lo correcto? Yo no me atrevo a decir que es lo correcto, ¿no? Yo me atrevo a decir que es lo que hicimos nosotros. Nosotros fuimos atacados y nos dieron hasta el cielo de la boca, ¿no? Encima nos dieron un 14 de agosto, que para que todo el mundo sea consciente, era en España el mes de agosto, es el mes de vacaciones por excelencia. Dentro de ese mes, la quincena, la segunda semana es el de mayor número de gente de vacaciones, y dentro de esa semana, el fin de semana, por supuesto. Y ya dentro del fin de semana, por la noche, es decir. Y eso es un año de pandemia, con lo cual un viernes por la noche de un 14 de agosto en España del año 20 es posiblemente el momento de la historia en que menos gente hubo trabajando en una compañía como la nuestra en España. Pero el día 15, que era sábado, en España es el día con mayor tráfico por carretera y por tanto la compañía líder de mercado de tráfico por carretera, con casi un 20% de la cuota, pues tienes el mayor número de servicios a tus clientes, son demandados ese día, ¿no? Tuvimos esa noche ese ataque y a la mañana siguiente ese reto, ¿no? Atender a los clientes. Y bueno, pudimos haber hecho otras cosas y nosotros decidimos contarlo. Decidimos contarlo, que nos han atacado, decidimos decir que no sabíamos qué había pasado, ¿no? Yo perdonar que haga un inciso, ¿no? Cuando alguien acaba de recibir un ataque de ransomware y sale a las 4 horas diciendo no me han robado los datos o ya sé lo que ha pasado, digo, joder, deben ser genios. No saben, deben ser genios, porque tienen ayuda extraterrestre. Nosotros tardamos muchas semanas en saber con precisión qué había pasado, invirtiendo, te lo aseguro, ingentes cantidades de dinero para hacer un forense que nos permitiese saber con precisión qué había pasado. Durante mucho tiempo dijimos, no ha habido una fuga de datos masivos porque tenemos elementos que nos han permitido saber que están bloqueados y no han llegado a la grande base de datos, pero no sabemos qué ha podido pasar. Cuando tardamos meses en decir, hoy puedo garantizar que no se han llevado datos. Cuando fui capaz de trazar lo que había pasado, ¿no? Decidimos ser transparentes porque creemos que es lo que había que hacer y pudimos evitar el tener que pagar porque pensábamos que era lo que había que hacer y porque teníamos una copia de seguridad limpia y ajena. Si no hubiéramos tenido esa copia de seguridad, no sé qué habría pasado, hubiéramos estado en otro escenario. Afortunadamente teníamos una copia de seguridad, afortunadamente teníamos la capacidad para levantarnos y afortunadamente teníamos planes de continuidad de negocio que nos permitieron responder. Siendo conscientes que si alguien piensa que hay un plan de continuidad de negocio que establece vas a tener una pandemia absoluta, total, vas a tener a todo el mundo en tu mundo teletrabajando y encima en ese momento vas a tener un ataque que te tumba abajo todos los equipos porque los equipos están conectados todos para que la gente teletrabaje, ese escenario yo al menos jamás habíamos imaginado siquiera, ¿no? Porque no es un cisne negro, es una bandada de cisnes negros que te pasan por encima. Pero lo que sí te permite esos planes, si los has ensayado, no si los tienes en aquel, ¿no? Los planes al final sirven para ensayarlos y para que tengas hábitos aprendidos. Si los has ensayado, te permite tener respuesta, ¿no? Pues contención, refuerzo, recuperación del servicio. Yo creo que todos los que estamos en este mundo sabemos lo que hay que hacer porque el manual está hecho, pero y el libro lo dice, ¿no? Pero hay que tener
Hay que estar ahí cuando se apaga la luz, cuando has tirado todo, cuando las primeras medidas que tomas de corte de comunicaciones hacen que todavía la luz se hace más oscura y bueno, y poner en marcha cosas que debes tener previstas y más vale que las tengas previstas, ¿no? Y la segunda parte de la transparencia, porque lo que ha dicho Carles es fundamental, ¿no? En el Hospital Clínic, los culpables no son los gestores del Hospital Clínic, es que los culpables son los malos. El culpable no es quien es asesinado o robado, el culpable es quien asesina o roba. Claro. Entonces, eso es un punto, ¿no? Y yo por eso creo que ser transparente ayuda a concienciar sobre el problema, ayuda a que el gobierno ponga medios y ayuda a los demás a que sean conscientes de que tienen que adoptar medidas básicas, ¿no? Ya que, como ha comentado Guillermo en su caso, te estaba escuchando y digo, pues a lo mejor ayuda, ¿no?, a los demás contar el nuestro, entonces, ¿no? Que no es habitual que lo comentemos, pero bueno, voy a comentar. Nosotros fue un viernes también, fue el 12 de mayo de 2017, donde el lunes era fiesta en San Isidro, en la Comunidad de Madrid, ¿no? El 2017 os parece que está ya muy lejos, porque entonces, que fue el WannaCry, la repercusión mediática fue enorme. La realidad es que, afortunadamente, en nuestro caso en Telefónica, la afectación fue a todos los PCs de puesto de empleado, no todos, pero era ese sitio, y fuimos capaces de que no llegara en ningún momento a los servidores. Entonces, la gente, nuestros clientes, siguieron hablando por el móvil, funcionaba la conectividad en las compañías, la televisión estaba, pero estaba esa incertidumbre de que no estábamos acostumbrados a tener incidentes con gran repercusión y afectación, y todo el mundo estaba en un momento de preocupación de qué podía ocurrir, además en una operadora que da servicios de conectividad a otras compañías. Fuimos muy transparentes, lo comunicamos desde el principio. Como nosotros damos servicios a otras empresas y sabíamos lo que estaba ocurriendo, en nuestro caso tenemos mucha gente de ciber y hubo mucha unión entre todos para ver qué es lo que estaba ocurriendo, ayudamos a otros que no pasaran por lo que nosotros, con lo cual la transparencia, la comunicación es fundamental. Entonces, en el malware, el objetivo era encriptar y pedir dinero por desencriptar. Ahora, no solamente es eso, sino que primero te secuestro los datos y entonces, si no me pagas, tengo también la información, ¿no? Que es, en unos años ha cambiado mucho esto, ¿no? Entonces, encriptamos sin absorber, a nosotros no había llegado los servidores, no podían tener los datos, pero en cualquier caso, el método era encriptar y pedir dinero. En nuestro caso, no pagamos secuestros de datos. Es verdad que es cierto que las grandes organizaciones tienen backups, son capaces de restaurar las situaciones, ¿no? Probablemente la forma de gestionar un incidente así, en empresas en que estás acostumbrado a tener incidencias técnicas, los equipos están entrenados, o sea, te toca ser bombero en otras ocasiones, pues como en Filomena, ¿no? Que viene una situación natural y sabes que tienes que actuar, ¿no? Entonces, es cierto que los equipos técnicos en una operadora están acostumbrados a situaciones que están fuera de su entorno, que pasa una excavadora en un sitio, que corta un cable, y hay determinados elementos de protección y de entrenamiento para hacer las cosas, ¿no? Entonces, es importante la transparencia, muchísima colaboración entre todos, tener esos planes y entrenar la gestión de crisis, de cómo se establecen que la alta dirección, los que sean los responsables de las empresas pequeñas o grandes, qué tienen que hacer en ese momento y tomar decisiones. Los backups son muy importantes para poder restaurar. Las pymes a veces están en una situación en la que después no se levantan ante un incidente porque no pueden recuperar la situación. Eso es relevante. Y tienes que tener un poco de análisis de por dónde te están entrando, lo que nosotros llamamos el paciente cero, ¿no? Porque si tú te pones a levantar algo y la puerta sigue abierta en otro sitio, pues se vuelve a entrar de la misma manera y vuelves otra vez, ¿no? Entonces hay casos en los de, pues cuando se compromete un directorio activo, por ejemplo, ¿no? De la gente rápidamente intenta restaurar una situación donde el virus lo sigues teniendo dentro, ¿no? Entonces, tener un análisis o ser capaz de hacer los forenses o en quién te puedes ayudar
para determinar dónde está el problema, taponar ese problema, protegerte y restaurar. Allí, claro. Sí, sirve un poco de ayuda. Y allí el entrenamiento, como bueno, lo ves mencionado, pero el entrenamiento es básico y eso a lo mejor en pequeñas empresas no es tan caro. Es decir, ponerse en una situación, y el entrenamiento no son los equipos técnicos, también son todos, la comunicación, el equipo financiero, el equipo comercial. Es decir, ponerse en una situación que además hay playbooks por ahí, la puedes ir siguiendo y qué ocurriría, ¿no? Oye, te pones ya, han entrado y estás sin sistemas, ¿qué haríamos? ¿Cómo lo comunicaríamos? Y a partir de allí ver de una forma muy holística dónde tengo los principales problemas. Porque a lo mejor en un ataque de ransomware depende de tu negociado, y estoy pensando también en pymes, ¿no? En grandes empresas pues todo te puede doler, pero a lo mejor te da igual que esté caída tu web comercial, depende del negociado. En cambio otros pues es lo más importante. Entonces hacer esa reflexión inicial, equipos pequeños, en sentarse en una mesa, hacer una reflexión inicial te va a servir mucho para poderte entrenar. Lo decía Guillermo, cuando hay un incidente, los incidentes de ciberseguridad tendrás determinadas guías, pero cada uno va a ser diferente. O sea, vas a tener que lanzar a los equipos, digamos, de bomberos, ¿no? Y sobre la marcha tendrán que aprender cosas, pero cuando más cosas hayas pensado antes, y yo siempre he pensado que eso es una medida que no es cara, no tienes que comprar nada, no tienes que pagar nada, nos sentamos y lo vemos. Y luego vas a los basics. O sea, aún hay empresas que tienen el usuario administrador en sus usuarios. Parece una cosa, dices, bueno, ¿qué pasa? Eso es más cómodo, ¿no? Pueden instalarse cosas. Pues un ransomware te va a matar. O sea, quítalo, elimínalo. Es cultural. Hay muchas medidas que son culturales en pequeñas y medianas empresas que, bueno, pues ya les va a dar un punto más complicado a los malos el poderlos atacar, ¿no? Los backups, este tipo de cosas. Muy bien, yo tengo un par de preguntas de una persona de Ciber de Técnicas Reunidas que dice que como sois grandes organizaciones, si habéis sido capaces de determinar si los malos son españoles, o sea, nos atacan desde España o vienen de fuera. La atribución que ¿Tenéis decíamos alguna antes. valoración? Son grupos globales. Son globales. Ya, fíjate que a veces hay detenciones de alguna banda, o se logra detener alguna de estas plataformas. Son plataformas, o sea, los ataques tipo ransomware es un grupo que ha creado la plataforma y a eso se les ponen nombres, ¿no? Hay varios tipos. Y luego hay los afiliados que están en ese programa, que son los que ejecutan el ataque, ¿vale? Y luego, pues entre ellos se pagan unos fees, lo que toque. Puede ser que haya afiliados que ataquen desde un país o de otro, o que estén montados en un grupo donde tengan personas en el país A, B, C, incluso en España. Esto es global. Esta también es una de las grandes dificultades, porque si estuviese dentro de las fronteras de nuestro país, pues haríamos como con la seguridad física. Claro. Oye, los persigues, los metes en la cárcel, lo cortas, pero esto es global. Puede ser un equipo o puede ser un grupo de ransomware que esté distribuido en diferentes partes del mundo. Pero hay quien actúa desde España también, sí, claro. Sin duda hay quien actúa desde España, ¿no? Pero menos. Yo creo que hay que ser consciente primero que, como decía Carlas, ¿no? Es una plataforma en la cual tiene una cadena de producción absolutamente optimizada, ¿no? Y con un time to market mejor que el nuestro, fijo. Y unos call centers de la hostia. Y el business case es el business case, ¿no? Y cogen y hacen, unos capturan las contraseñas, otros utilizan, dejan un artefacto, lo venden y dicen, cada uno se especializa, cada uno de estos grupos se especializa en una parte del proceso, ¿no? Y otro ya en gestionar el ataque y eso está a la venta y en una continua optimización porque el mercado así les exige, ¿no? Pero si me preguntas a mí, yo creo que la mayoría de los ataques vienen de fuera, ¿no? ¿Y por qué dices esto? Bueno, pues aparte de algunos informes que así lo manifiestan, ¿no? Y que reiteradamente ponen cuál es el origen de estos países, la experiencia propia nos dice que el ataque que nosotros se produjo afectó a todos los equipos, a todos los equipos de Windows, excepto a aquellos que tenían el idioma configurado en uno de los idiomas de la antigua URSS. Es decir, cuando el idioma del Windows, era ruso, bielorruso, kazaco, ucraniano, pues el equipo no estaba contaminado. Qué casualidad. Entonces, claro, se autoprotegen en su propio país para que no los vayan a por ellos. Claro.
para que ese artefacto que están manejando no les explote a ellos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues si trabajaban desde España, su idioma de trabajo en los equipos era un idioma eslavo, ¿no? Claro. Bueno, ahí tenemos información. Y luego hay estados que sponsorizan y protegen a estos grupos. Claro. Los hay más explícitos y los hay no tan explícitos, pero que todos conocemos, ¿no? Entonces, claro, en esos estados es más fácil ser un hacker de este tipo, vas a estar más amparado por la ley. Aquí Claro, te van a... Casi eres un héroe, ¿no? Sí, casi es un héroe, te van a dejar hacer, vas a poder vivir. Es otro de los grandes problemas, porque Internet es democrática, Claro. está en todo el globo, ¿no? No la podemos cortar por fases y geopolíticamente es un problema gordo. Pues Julio es un empresario, un pequeño empresario de Murcia, tiene una cadena de restaurantes. Y dice, bueno, he leído que como ya las grandes empresas están muy protegidas y los malos ya van cada vez Van a por menos ellos. por los grandes, pues no paran de decir que este año es el año del atacar a las pymes, ¿no? ¿Algún consejo? Los basics, qué cositas sí o sí hay que hacer, ¿no? Pues repasemos si os Comentamos. parece bien. Tener una copia de respaldo, un backup, que además no esté directamente conectado a los servidores, porque si resulta que te comprometen el servidor y eso se transfiere al backup, pues resulta que ya tienes el backup comprometido, con lo cual de vez en cuando esas copias de seguridad o separarlas de un sitio que no estén conectadas, algo que siempre digas, puedo volver a recuperar la situación. Parchear, o sea, insistimos mucho en que hay vulnerabilidades y algunas pues que son, si estás expuesto, pues vas a estar en peores condiciones que otros, ¿no? Entonces, llevarse muy bien. Los equipos de seguridad y de TI se deben llevar muy bien y tener el mismo objetivo. En una empresa pequeña como la de Julio, probablemente hasta sean los mismos, ¿no? Entonces, eso de parchear es importante. Somos un poco desconfiados en seguridad. A mí siempre me dicen, pues siempre lo estás viendo desde el lado malo. Y es, ¿para qué das permisos de más? Esto que decía Carlas del administrador. Si tú no necesitas acceder, no tengas la llave para acceder. Porque tú no la vas a usar, pero si alguien entra en tu nombre, ya tiene acceso a todo, ¿no? O sea, al final, para desplegar el ransomware, que es lo malo, primero tengo que llegar hasta aquí. Y si lo que llego es que suplanto la identidad del que tiene el acceso, entonces llego. Entonces, en una empresa pequeña no todos son el administrador. Entonces, pues que cada uno tenga acceso a lo que tiene que tener. Esto de me da más facilidad, la autonomía, hago lo que tenga siempre todos los permisos, pues no tienes que llevar las llaves de la empresa, todo el mundo tiene que llevar las llaves, ¿no? Pues no tengas esas llaves. O sea, el mínimo privilegio es importante. Nosotros decimos un poco lo de cero trust, de confianza cero. Si hay alguien que por la noche está entrando en los sistemas y realmente no trabajan por la noche, eso pinta mal, ¿no? Entonces determinadas cosas o te entran desde unas IPs que no deberían entrar. Mucho cuidado ahora con todos teletrabajamos y entonces la seguridad de las compañías es como cuando yo estoy aquí físicamente, lo tengo muy controlado, pero dejo una puerta abierta para cuando estoy desde casa y entro. Constantemente se escanea la red buscando esos puertos abiertos que decía Guillermo de los routers. Constantemente tú dejas algo abierto en Internet y hay alguien que viene a visitarte enseguida. Qué barbaridad. Enseguida. Está más que comprobado. Está más que comprobado porque se escanea automáticamente. Entonces, pues que si desde su casa a la casa de un técnico tienen ese acceso, ponerle un poco de barreras, ¿no? No es un login, un password que es algo que sé, sino algo que también tengo, ¿no? Un doble factor, unas medidas un poco más para que el que tiene que acceder se lo pongas más difícil, ¿no? ¿Alguna más? Hombre, yo en el caso de Julio, sin conocer su negocio, pero lo que decía un poco antes, ¿no? O sea, que si se pone en la situación de que le paran todos los sistemas, ¿le paran el negocio? Hablas de restauración, no lo sé, es posible, pero es ponerse en esa tesitura. ¿Me paran el negocio o no? A lo mejor no. Si no me paran el negocio, me es suficiente con recuperar datos, no sé si de facturación o lo que sea. Y la tercera es, los datos que tengo, si me los publican por ahí me hacen daño. A lo mejor en su caso, pues oye, lo ataca, hombre, es una faena, sí,
te va a costar un dinerito arreglar los sistemas por detrás, pero a lo mejor no tiene un riesgo y no te debería pagar nada porque, bueno, pues ya está, no ha pasado nada. El restaurante ha seguido funcionando, etcétera, etcétera. Lo estoy exagerando, ¿no? Pero quiero decir, esa es la primera reflexión. No siempre va a ser tan malo, ¿no? Claro, si ya tiene venta online, pues bueno, pues tendrá que tener sus joyas de la corona, ¿no? De alguna forma. Yo le preguntaría a Julio o a cualquiera, ¿no? ¿Cuánta gente en tu empresa tiene capacidad para transferir dinero de una cuenta a otra? Pues ¿cuánta gente tiene capacidad para administrar tus sistemas? ¿A quién está dando la llave de tu restaurante? Claro. Pues ¿a quién está dando la llave de tus servidores? En cualquier empresa, ¿no? ¿Cuántas máquinas frigoríficas tienes? Seguro que lo sabes. ¿Cuántos equipos tienes? Las máquinas frigoríficas tienen mantenimiento, están parcheados los servidores, están parcheados los equipos. Son cosas que en un lado lo vemos normales y en otro no nos hemos presentado. Un dato, Samira, un dato terrible, ¿no? En España, el 90 y tantos % de las empresas tienen un seguro hablo de seguros porque soy de Mafre, ¿no? Tienen un seguro de incendios, de robo. De ciber. ¿Cuántas tienen un seguro ciber? ¿Existe seguro Sí, ciber? sí, claro que existe. Existe. De Mafre Y para es estos casos estupendo es- que yo lo para estos recomiendo, casos pero es- hay otras muchas compañías. Es decir, Sí, no existe, si este es evidentemente mayor riesgo, ¿cuántas empresas van a quemarse esta semana? Van a tener incendios. ¿Y cuántas van a tener ataques? Ya te digo que van a tener muchos más ataques que incendios. Sobre todo porque empresas más pequeñas no van a tener un equipo de ciberseguridad. Entonces, un ciberseguro que te va a dar en ese momento ese poder actuar sobre los sistemas, etcétera, ¿no? Te va a dar esas capacidades. Es que al final es otro de los problemas, ¿no? Todas estas medidas que son básicas, para nosotros, digamos, son fáciles. Tenemos miles de personas en sistemas, en seguridad, y que están haciendo todo el día, validándolo, etcétera. Vas a una pyme, va a tener su informática subcontratada, cada uno la suya. ¿Cómo escalas que esto sea más homogéneo, ¿no? Probablemente vengan, no sé, compañías que den plataformas más estandarizadas con capas de ciberseguridad también paquetizadas y que te proporcionen algo parecido a lo que tenemos las grandes compañías, pero aún, llamémosle así, a una escala y a un precio asequible, ¿no? Hay iniciativas en el mercado en ese sentido, pero se necesitará algo así. Incluso, porque no lo podría subvencionar una parte del Estado como parte de protección a sus pymes, digamos, a la industria más pequeña. La mayoría de los seguros, el de Mafre, pero estoy convencido que todo, tiene esos servicios que, como dice Carles, es que la informática de una pyme muchas veces está externalizada. Sí, que está incluido en esa póliza. Realización, por favor, luego comprobad nuestro seguro que tenga la póliza, que cubra la parte de ciberseguridad, que entra en momento pánico. Entonces, es básico, es decir, ese mayor riesgo que nos enfrentamos en este momento como sociedad y no lo tenemos. Y ahí vuelve a estar la figura del Estado. El Estado creó el seguro agrario y creó el consorcio de compensación de seguros y creó el seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos. Y en esto que ese mayor riesgo para nuestra sociedad no interviene, fomentando, posibilitando un consorcio de compensación de seguros, un seguro agrario que permita a todas estas pymes, porque Santander, Telefónica, Mafre, es que estamos hablando de 3 de las 10 empresas más grandes de España. Estamos, para el 99% de las empresas de España, nosotros estamos jugando no la Champions, sino la competición intergaláctica. Claro. Tenemos equipos de varios centenares de profesionales, dedicados a esto, a cada uno de nosotros. Y eso no nos garantiza el 100%. Y eso no nos garantiza. Y estamos diciendo medidas a una empresa que no es que tenga varios centenares de profesionales dedicados a esto, es que tiene 10 personas y tiene un contratado por hora. Eso son enormemente débiles. Pues ahí está el Estado, ahí debe estar el Estado, ¿no? Y vuelvo a insistir lo que decía antes, es que la seguridad pública es una competencia exclusiva del Estado según la Constitución, y el contrato social es que yo no puedo hacer uso de la fuerza y no voy a perseguir a un malo con una pistola y pegarle 2 tiros
porque el Estado me protege, he cedido el uso de la fuerza del Estado. Que mire la web de incibe.es, que hay muchas ideas para pymes, están las subvenciones de los fondos europeos. Hay medidas que a veces se nos olvida que la transformación digital no es solamente digital sin seguridad, es más ciberseguridad. Entonces hay determinadas prácticas. Ha habido una iniciativa de kit digital donde digital, una parte que podías subvencionarte era la seguridad, ¿no? Y había varias compañías que estamos allí para dar. Los basics, hay vídeos, hay determinadas prácticas en incibe.es que dan una primera pista por dónde seguir. Pues Julio, más las 3 o 4 personas que nos estáis preguntando si vamos a colgar el enlace porque os tenéis que marchar ahora a vuestras coles y vuestras lechugas, que vivimos en un mundo de coles y lechugas. Sí, mañana colgaremos en redes sociales, en YouTube y en los diferentes, y en Spotify también, este programa, por lo que podréis ver y leer, ver y escuchar varias veces todas las sugerencias tan amables que nos han hecho nuestros CISOs hoy. Vamos a ir terminando el programa, porque casi llevamos una hora, no se nos pasa volando porque es súper interesante, pero no sin antes haceros una pregunta, que es si vosotros cuando dormís por la noche tenéis el móvil encendido. Porque claro, si os están continuamente atacando, ¿vosotros dormís tranquilos? Entiendo que tenéis unos equipos muy potentes detrás, pero ¿cómo duerme un CISO? Yo de lado. Yo duermo muy tranquilo porque soy muy zen, básicamente. O sea, pero sí, estamos disponibles las 24 horas. Obviamente, pues como mis compañeros, hay unos equipos que, como decía, yo tengo retiros donde estoy unas horas sin móvil y estoy encantado. En esos momentos espero que no haya nada y lo va a gestionar parte del equipo y luego ya pues me van a meter dentro de esa call. Que nos ataquen constantemente no quiere decir que tengamos incidentes constantemente, ¿vale? Y de hecho por eso es importante todo el entreno que hacemos, porque un incidente no lo tienes. Tienes intentos, ves cosas y hoy hay que poner en marcha pues dispositivos. Pero bueno, eso va mucho con la persona. Yo siempre he dormido muy tranquilo. Y si pasa algo a las 3 de la madrugada, pues me levantaré muy tranquilo y tendré que actuar. O sea, que duermes con el móvil con operativo, te quiero decir. El móvil operativo siempre. Siempre. Bueno. Yo duermo tranquilo. Y si soy mujer demasiado tranquilo. Tal como llego a la cama, me duermo. Pero eso no quiere decir que no duermas con el móvil encendido en la mesilla. Y desgraciadamente suena a veces. Pero también te digo, ¿no? Si te dedicas a este mundo y tienes que asumir que eso forma parte de tu ser. Y tienes que asumir que no deseas que pase, pero cuando pase no te mueres. Es decir, no te entra el ataque de ansiedad. Tú, digamos que el combate, la crisis forma parte de tu vida, ¿no? Igual que para alguien que se dedique a esto, pues una entrevista posiblemente nos haya generado más ansiedad esta entrevista que otras crisis, ¿no? A ti, en cambio, por el contrario. Es decir, la crisis forma parte de tu día a día, sabes que vas a tenerlas y que es innegociable. No puedes poner una cláusula en tu contrato. Yo, por la noche, sí, no... apago el móvil. Tú tienes que estar y vas a estar. Y es que aparte no te entra el ataque de ansiedad, eres consciente yo creo que somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Cualquiera de nosotros, en los años que hemos estado, hemos tenido situaciones en las cuales hemos sentido que la continuidad de la empresa dependía de nosotros y esa carga de responsabilidad, pero va en el puesto, ¿no? Y debes sentirte cómodo llevándola, y si no, dedícate a otra cosa, que te pase más a gusto, al baile o Lo que a mí me llamaba más constantemente cuando llevaba tecnología que ahora que llevo ciberseguridad, ¿eh? Fíjate. O sea, es que es el mundo de la tecnología en general, o sea, pues hay incidencias. He dicho que es con la persona. Yo tengo un jefe que dice que soy del signo preocupona. Entonces, es verdad, o sea, llevo llevando temas de 24/7 toda mi carrera profesional y siempre he tenido el móvil y llevaba antes la parte técnica de sistemas y, por supuesto, me despertaba muchísimas más veces que ahora, ¿no? Pero, o sea,
Y es verdad, tienes que tener la cabeza fría en estas situaciones porque siempre estás amenazado, ¿no? Constantemente ves cosas que paras y que sabes que la situación de estar o no estar, los cines negros existen en ciberseguridad siempre, ¿no? Entonces, a mí me gusta transmitir la sensación de urgencia, ¿no? Es decir, es necesario actuar, es necesario, ¿no? Otra cosa es que yo por mi carácter pues lo cuento más de es necesario actuar, ¿no? ¿No? Y aún sabiendo que a mí me dicen, pero Julia, tú ves todo lo que hacemos, digo, es cierto, ¿no? O sea, hacemos mucho, ¿no? Pero sabes que en esto nunca es suficiente porque la seguridad 100% no existe. Entonces siempre tiene riesgos porque también la forma de no tener riesgos es no estás en digital, te quedas aquí físicamente y no compartes nada, pero el mundo es digital, ¿no? Y esto es parte ya de nuestra idiosincrasia, esto es así, ¿no? Entonces, por lo menos que la gente no diga no pasa nada, no perdona. Todos los días pasa y todos los días te enfrentas a situaciones y, por tanto, que todos los que están con nosotros esa corresponsabilidad, ¿no? Yo creo que los de seguridad siempre nos sentimos responsables de lo que hay y actuamos, pero somos parte de nuestras organizaciones o como ciudadanos tenemos una parte de responsabilidad o como empleados o como estudiantes, ¿no? O incluso las redes sociales a día de hoy en cualquier edad, ¿no? Tenemos que ser conscientes del mundo en el que vivimos, ¿no? y asumir con responsabilidad que todos somos parte de la solución, ¿eh? No solo del problema, sino de la solución. Muy bien, pues hemos tocado nuestro fin, habéis sido absolutamente maravillosos, muy abiertos, muy cálidos y yo creo que el público, el maravilloso público que hemos tenido al otro lado ha disfrutado mucho de teneros aquí con nosotros y además va a haber muchísimas más personas que van a tener la oportunidad de poder veros a través de nuestras plataformas y nos vamos a despedir ya, así que muchísimas gracias, de verdad, 1.000.000 de gracias por estar aquí además de una forma tan generosa y ya nos despedimos de todos vosotros, que tengáis una muy buena semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y nos vemos el mes que viene para hablar de innovación disruptiva. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Friends